Bienvenidos a mi canal de YouTube. Sabéis que hace unas semanas, con motivo de la pandemia, de la extensión del coronavirus, muchos sacerdotes de nuestra diócesis, de la diócesis de Toledo, se lanzaban a emitir misas en directo, rosarios, horas santas, otros han ido colgando distintos temas de formación. Y como sabéis, se acerca la Semana Santa, ya estamos prácticamente metidos en ella con la celebración del Domingo de Ramos. Por eso aquí desde mi canal, sabéis que he subido estos días de atrás las homilías de las solemnidades, las homilías de los domingos, también he subido alguna meditación, pues también quería sumarme un poco a este acercar el Señor, acercar la Semana Santa a cada uno de nuestros hogares, mediante vídeos que iré colgando. Ahora voy a colgar uno con el sentido, el significado del Domingo de Ramos, luego también intentaré colgar uno por cada día del Tríodo Pascual, además de las homilías y quizás también algún Via Crucis o algún otro tema de meditación, para que nos ayude también a vivir estos días, que es verdad que los vivimos con dificultad, porque no estamos acostumbrados a vivirlo en casa, recluidos, pero para que también de alguna manera participemos de la Semana Santa y la vivamos, aunque sea en nuestros hogares y aunque no sea como normalmente estamos acostumbrados. En esta ocasión voy a hablaros de lo que mañana celebraremos, Dios mediante, del Domingo de Ramos, que es un poco como, diríamos, el pórtico de toda la Semana Santa. Cuando uno ve un pórtico en una catedral tiene siempre distintos temas, y el Domingo de Ramos sí que hace un poco de pórtico de toda la Semana Santa, porque de alguna manera junta todos los elementos que viviremos en el Tríodo Pascual, y ahora poco a poco lo iremos viendo. Para clarificar un poco todo de lo que hablaré en el vídeo, espero no alargarme mucho, lo dividiré en 3 puntos. Primero, vamos a ver qué es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa, es decir, el significado de lo que vamos a celebrar. En segundo lugar, veremos ya propiamente la historia del Domingo de Ramos, cómo poco a poco se fue forjando el rito, cómo poco a poco se fue formando el tema de la procesión, del Domingo de Ramos, etc. Y en un tercer momento vamos a ver qué es lo que vamos a celebrar mañana, qué es lo que mañana vamos a ver desde nuestros televisores, qué es lo que se celebra hoy en día en el Domingo de Ramos, los ritos en sí. Así que, sin más dilación, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es lo que celebramos en Semana Santa? A lo largo del año litúrgico, los cristianos celebramos distintos misterios de la vida del Señor. Por ejemplo, el 25 de diciembre celebrábamos la Natividad del Señor. Días después celebrábamos su Epifanía, su manifestación a los Reyes Magos. También celebrábamos el 25 de marzo la Anunciación y la Encarnación del Hijo de Dios. También se celebra la Transfiguración. Y ahora nos adentramos en lo que es la Semana Santa. Y esto es verdaderamente importante, es decir, ¿qué celebramos en cada uno de estos acontecimientos? Cuando llega la Navidad, cuando llega la Transfiguración, cuando llega incluso la Semana Santa, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigilia Pascual, podemos caer en un peligro, en una tentación, y es pensar que lo que estamos celebrando es, por decirlo así, como volver a repetir o que se vuelve a dar de alguna manera misteriosa, de alguna manera bajo ciertos símbolos, pues por ejemplo, se vuelve a dar, Cristo vuelve a nacer, Cristo vuelve a entrar triunfalmente en Jerusalén, Cristo vuelve, por ejemplo, a lavar los pies a sus discípulos, Cristo vuelve a transfigurarse, como celebramos en agosto. La Iglesia nos enseña que lo único que se actualiza a lo largo del año litúrgico es el misterio pascual de Cristo, y se actualiza en cada Eucaristía, es decir, el sacrificio pascual de Cristo es lo único que se actualiza, y que se actualiza en cada misa, en cada Santa Misa. Entonces, ¿qué sentido tiene celebrar los demás misterios, si es lo único que se actualiza? Mirad, cuando celebramos nosotros la Natividad, cuando celebramos la Epifanía, cuando celebramos todos estos misterios, estamos celebrando hechos que han sido históricos, datados, que se han sucedido de verdad, es decir, no es simplemente una mera invención, sino que han sido hechos que se han dado en la historia de la humanidad. Y lo que el Señor quiere hacer por medio de estos acontecimientos no es que Él mismo, que está glorioso, que Él vuelva a nacer, que Él vuelva... No,
sino lo que Él quiere es comunicarnos su gracia, y que nosotros, por medio de esos misterios, nos vayamos configurando con Él. Por ejemplo, con la humildad que Él toma en el misterio de la Navidad, que, por ejemplo, ahora que vamos a celebrar el ahora que vamos a celebrar el Jueves Santo, pues especialmente que nos adentremos en el cenáculo, pero no de una manera real y a la vez simbólica, sino que sobre todo es una gracia que nos quiere conferir el Señor, y sobre todo que esto nos tiene que llevar a unirnos más al Señor por medio de cada uno de estos misterios. Bien, he hecho un poco este preámbulo de la Semana Santa para que lo sepamos, que no es que Cristo vaya a resucitar otra vez, que no es que Cristo vaya a morir otra vez, sino que nos adentramos en el misterio pascual, nos adentramos en esta Semana Santa, sobre todo para que estos misterios que vamos a celebrar nos ayuden a identificarnos más con Cristo en nuestro seguimiento. Y como digo, ya dejo este primer punto y paso al segundo. La historia del Domingo de Ramos. Mirad, el pueblo judío tenía como norma, y lo sabemos desde el libro del Éxodo, sacrificar un cordero en la fiesta de Pascua, que era la fiesta anual por excelencia de los judíos. Pues el libro del Éxodo marca que días antes de ese sacrificio que acontecía en nuestro Viernes Santo, días antes el pueblo de Jerusalén escogiese el cordero que iba a ser sacrificado en el templo. Tiempo después, Cristo entra glorioso en Jerusalén. ¿Y qué día entra Jesús glorioso en Jerusalén? Pues curiosamente, Jesús entra glorioso en el día en el cual se escogía al Cordero para la Pascua. Y se nos cuenta en los Evangelios que la gente que sabe que va a venir Jesús a Jerusalén para la fiesta, se van enterando, comienzan a coger palmas y comienzan a alabar al Señor. La palma, para el pueblo de Israel, tenía el significado de la fecundidad. Además que la palma servía para hacer, por ejemplo, miel y para hacer también pan. Y servía también para elaborar distintos tejidos, incluso ropa. Y para los romanos, y esto lo sabemos, la palma era el símbolo de la victoria. Con lo cual a Cristo le aclaman con las palmas, que es el signo de la fecundidad y que es el signo de la victoria. Es decir, Cristo está entrando como rey a Jerusalén. Y de hecho las mismas aclamaciones van en esta línea: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana al Hijo de David. Jesucristo entra como depositario de todas aquellas promesas que se habían dado con el rey David. Y entra, pues como entraban los reyes y los gobernantes, el modo con el cual un rey ejercía su potestad sobre una ciudad que había sido conquistada era precisamente mediante una entrada triunfal, y cuanto más pomposa mejor. Y Cristo entra como rey a Jerusalén, y entra con un asno. ¿Y qué quiere decir esto del asno? Que Cristo entra como rey, pero no como un rey terrenal, no como el rey de Asiria, como el rey de Egipto, como el rey, o como por ejemplo el emperador romano, sino que Cristo entra con un reinado distinto, que es un reinado de paz. Y esto es precioso porque además las mismas aclamaciones hosana significan Dios salva, sálvanos, sálvanos, Hijo de David. Posteriormente, pues con el sucederse de los siglos, tenemos ya testimonios de que en el siglo IV, en Jerusalén, en la misma ciudad, existía la tradición de que cada domingo, previo al Viernes Santo, todo el pueblo cristiano de Jerusalén se reuniese en el Monte de los Olivos, y otra vez el pueblo, imitando aquel primer gesto, cogiesen ramos y fuesen en procesión hasta Jerusalén. Y además, antes de partir hacia Jerusalén, lo que se hacía allí en el Monte de los Olivos era leer el extracto de la palabra de Dios que se refería a la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Poco a poco vemos cómo esta liturgia de Jerusalén se va implantando en los distintos sitios de la cristiandad, pero sabemos que las comunicaciones no eran como ahora. Entonces esa celebración, que originariamente era prácticamente igual en todos los sitios donde había llegado el cristianismo, poco a poco en cada sitio va adquiriendo como matices distintos. Y así vemos que en Roma lo que se hacía era que en la procesión, se hacía una procesión igual, pero en la procesión lo primero que se llevaba era el evangeliario, es decir, el libro que contenía los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque ese libro
era el símbolo de Cristo, y todo el pueblo cristiano, con palmas, como habían hecho los primeros discípulos del Señor, siguen al Evangelio, es decir, siguen a Cristo. Y el obispo de Roma, también llevaba su palma. Y aquí en Hispania vemos que era distinto. En Hispania vemos que el que no lleva palma es el obispo, y es el que encabeza la procesión. ¿Por qué? Porque el obispo es el signo de Cristo en medio de su pueblo, al igual que el sacerdote en cada comunidad es el signo de Cristo en medio de cada pueblo, en medio de cada comunidad. Bien, luego sabemos que todo esto, con el sucederse de los siglos, se va unificando y ya tenemos una liturgia común para el Domingo de Ramos. Vamos a pasar brevemente a ver qué es lo que mañana vamos a celebrar. Mañana, cuando veamos la celebración, seguramente si lo vemos desde Roma, vamos a ver que se comienza con una antífona. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, es decir, comenzamos como también comenzaron en aquel momento de la historia de la humanidad, comenzamos con la misma antífona. Y tras una breve monición del sacerdote, se produce lo que es la bendición de los ramos, que este año nos la vamos a perder. Y después se proclama el Evangelio. ¿Y qué Evangelio se proclama? Pues al igual que se hacía en el Monte de los Olivos, mañana se proclamará el Evangelio de la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén. Y sabéis que cada año, en cada ciclo litúrgico, leemos un Evangelio. Así que mañana leeremos la entrada de Jesús en Jerusalén siguiendo el Evangelio de Mateo. Y después el sacerdote dice unas palabras, lo tengo aquí delante para no equivocarme. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. Y entonces comienza una procesión que va hasta la iglesia. Y al llegar a la iglesia, el sacerdote hace la oración colecta y se comienza la liturgia de la palabra. Con la liturgia de la palabra mañana tendremos lecturas hermosísimas. Mañana leeremos el libro del profeta Isaías y leeremos la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y leeremos y meditaremos el himno cristológico. Si recordáis, al principio os decía que el Domingo de Ramos era el pórtico de la Semana Santa. Y yo diría que no es solo el pórtico, sino que es como el resumen de toda la Semana Santa. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la entrada gloriosa, es decir, se nos anuncia la victoria gloriosa de Cristo en su resurrección, y también leeremos la pasión. Y aquí el himno cristológico de Filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, himno que quizá mañana podríamos meditar desde nuestras casas, anticipa todo esto y también el resumen de todo esto. ¿Por qué? Porque se nos habla de la humildad de Cristo, que se abaja, que muere por nosotros, y después se habla de su exaltación gloriosa a la derecha del Padre. Tras esta lectura de San Pablo comenzamos con la pasión, y en esta ocasión, como ya os decía, será la pasión del Evangelio según San Mateo. Y bueno, luego la misa la verdad que se sucede y se va desarrollando conforme estamos acostumbrados. Después tiene lugar la homilía, el credo, las peticiones y luego ya pues la liturgia eucarística. Y es precioso ver cómo el prefacio, es decir, lo que va justo antes de cantar el santo, es el prefacio de la pasión, es decir, no es un prefacio propio del Domingo de Ramos en el cual se nos hable de la entrada de Jesús en Jerusalén, sino que, como decía, nos anuncia el Domingo de Ramos la pasión del Señor, es decir, lo que Cristo va a padecer por amor a cada uno de nosotros. Y bueno, después de la bendición hay una cosa que no entra dentro de la liturgia del Domingo de Ramos, pero que es precioso, y es colgar el ramo que ha sido bendecido en la iglesia, colgarlo en nuestras casas, anunciando que comienza la Semana Santa. Es verdad que nosotros no vamos a bendecir los ramos, pero sí que sería precioso que desde nuestras casas, y estos son 2 consejos para acabar el vídeo, que desde nuestras casas mañana, con las plantas que tengamos, intentemos colgar una rama, si es de olivo mejor, para significar que hemos comenzado la Semana Santa. Y también, en segundo lugar, que intentemos leer en estos días, no mañana, sino cuando tengamos tiempo, una pasión. Que escojamos una, la de Mateo, por ejemplo, que es la que se nos recomienda en esta Semana Santa. O, por ejemplo, también que leamos la de Juan, que es la que anualmente leemos el Viernes Santo. Así que nada más, espero no haberme enrollado mucho y espero no haberme equivocado mucho. Si Dios quiere, nos vemos en un próximo vídeo y que Dios os bendiga.